están, amigos? Bienvenidos a Radio Capital y a Capital TV. Saludos a quienes nos sintonizan a partir de esta hora en Lima y en el resto del país. Bueno, este fin de semana, la verdad que el asunto político ha estado bien movido, ¿no? Ha estado movido como una especie de maraque brujo, ¿no? Porque han aparecido nombres, alianzas que en algún momento de la vida política del país parecieron impensables. Hoy tienen algún tipo de fruto. Por otro lado, se ha comentado que salen unos, entran otros, pero la verdad es que el 2016 se presenta con una especie de ramillete impresionante de opciones, que desde mi punto de vista lo que puede generar como aspecto negativo es que se van a diluir los intereses y el Congreso va a ser un Congreso muy atomizado en términos partidario-políticos. Entonces, siempre es más difícil poner de acuerdo para que el país avance, que esa debería ser, digamos, imagino, el sentido común de cada uno de los que pretende algún tipo de poder en un país. Vamos a estar analizando con César Campos, que es periodista y analista político, a través del teléfono, estas alianzas electorales, ¿no? El hecho de que algunos estén en una alianza electoral para salvar un porcentaje y una valla. Por otro lado, hay quienes ven antinatural, digamos, asociaciones que hoy se presentan. Hay unos que se han quedado en el aire, hay otros que han tenido que abandonar los barcos. Y por otro lado vamos a tener también a Gonzalo Banda, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica de San Pablo de Arequipa, porque es importante también tener analistas en diferentes lugares de nuestro país. Vamos a empezar con César, ¿no? Porque lo que tenemos hoy es una idea más o menos clara de quiénes inicialmente van a ir en alianza. Lo que no tenemos claro es quiénes van a ir en las planchas presidenciales en muchos casos, y en otros no tenemos ni idea de quiénes van a integrar las listas parlamentarias, que desde mi punto de vista, de verdad, es un tema bien, pero bien importante. La estabilidad de un país tiene que ver con una visión de país, y si esa visión, digamos, se divide entre demasiadas opciones, es mucho más difícil salir adelante. Ya lo hemos visto en varias ocasiones. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Capital. Mónica, siempre un gusto escucharte y hablar contigo. A ver, empezamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Lo que más ha impactado, aunque venía diciendo desde hace muchísimo tiempo, era esta alianza de Lourdes Flores y Alan García en una plancha presidencial. Esto que para muchísimos en algún momento era imposible, impensable, hoy es una realidad. Hay unos dicen que es una alianza que va a restar y que no va a sumar. Hay otras alianzas, como en el caso de Acuña con Restauración Nacional, ¿no? Y otro partido, y en algunos casos lo que predomina aparentemente es sálvese las vallas, porque es importante mantenerse, digamos, en posibilidades electorales. Bueno, en efecto, en el caso de la alianza del Partido Aprista con el Partido Popular Cristiano, pese a que se venía casi ya la formalización de este acuerdo, el impacto, como tú lo llamas, que ha causado es tremendo, y el día de ayer veíamos en los programas dominicales todo el recuento de dimes y diretes que se han cruzado. Sí, claro. Alan García, han sido espadas largas, cuchillos largos. Como Lourdes Flores. Esto me lleva a la reflexión, Mónica, que en efecto la plancha del presidente Alan García con Lourdes Flores va a tener que hacer un doble esfuerzo. Primero, un poco consolidar y explicar la naturaleza de esa alianza como algo, además, que dentro de las democracias maduras, las democracias más avanzadas, resulta muy importante que se puedan producir. Lamentablemente en el Perú, y como consecuencia del gobierno de Ollanta-Humala, que ha sido tan faccioso, tan divisionista, tan enconado con todas las fuerzas políticas, se cree que hay que volver a esa noción efectivamente facciosa de la política, que nadie puede entenderse. Yo creo que le falta, en primer lugar, a esta alianza del APRA con el PPC,
explicarlo bajo esa perspectiva, que es el criterio de división que ha generado, división política, por supuesto, enfrentamiento entre peruanos que ha generado el gobierno de Humala y de su esposa, lo que obliga a que dos partidos políticos de raigambre, con mucha historia, tengan la necesidad de juntarse y unirse, y que en efecto deponen pues agravios, viejos enconos, diferencias, para realizar este esfuerzo. Pero en segundo lugar, yo creo que también hay que convencer a sus propias bases. Yo he recibido muchas comunicaciones de apristas. Me imagino que deben estar molestos, ¿no? Desconcertados con esto, y pepecistas que por supuesto también lo están, como tú lo sabes, el caso de Marisol Perestello, Alberto Bengolea, que han dicho que de ninguna manera participarán, que no se alejarán del PPC, pero no participarán. Y eso ya de alguna manera lesiona la imagen de este acuerdo político. O sea, entonces, la capacidad de seducción y convencimiento de sus líderes con sus bases va a ser, creo que, el trabajo más complejo que van a tener estos dos partidos políticos que históricamente han estado en dos lugares completamente distintos. Ahora, yo quiero recordar, Mónica, solamente una cosa muy puntual, cómo le costó al APRA hacer su alianza con la Unión Nacional Odrista en el año 1963. Lo que empezó siendo una coalición parlamentaria, es decir, un acuerdo político post-elecciones, luego se convirtió en una alianza para postular a la esposa del entonces todavía líder de la Unión Nacional Odrista, la señora María Delgado Odría, a la alcaldía de Lima. Y esto pues evidentemente fue un golpe muy duro también para las bases apristas, que siempre reaccionaron, muchas de ellas, mal contra este acuerdo, pese a que Víctor Raúl de la Torre en su época lo presentaba como algo avanzado dentro de una democracia muy civilizada y por supuesto de entendimiento para deponer viejos enconos, pero en realidad cuesta pues que el peruano promedio, y en este caso un aprista en particular o un pepecista en particular, puedan aceptar dicha alianza. Ahora, quien no quiere ir con alianzas esta vez porque aparentemente está, digamos, curado de espanto es Pedro Pablo Kuczynski. Y ha señalado que prefiere estar solo que estar aliado con asuntos que puedan manejarse bajo la mesa, es lo que ha señalado también. Por otro lado, Acuña, lo que ha tenido de interesante, aparte de aparecer como una novedad, a pesar de tener todo un manejo, digamos, político desde el punto de vista regional en el norte, se ha aliado en el caso de Restauración Nacional, pero se ha aliado también y sobre todo con fuerzas regionales que hoy en el Perú, digamos, tienen vida propia, ¿no? Una de ellas es Arequipa. Y la presidenta regional de Arequipa. Yo quisiera preguntarle al profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica de San Pablo de Arequipa, que también está con nosotros en la línea telefónica, el señor Gonzalo Banda, ¿cómo ve estas posibilidades o factibilidades de estas alianzas? Buenos días. ¿Cómo le va? Efectivamente, aquí Acuña tuvo una reunión con la presidenta, con la gobernadora regional, Yamil Osorio, y hubo un acuerdo, digamos, sencillo, pero que no se llegó a materializar, me parece, en ningún documento ni en ninguna alianza formal, ¿no? Ha habido como un respaldo de una reunión institucional. Pero sí Acuña ha tenido bastantes reuniones con bastantes alcaldes aquí en Arequipa de distintos partidos regionales, especialmente de distritos populosos, como el distrito de Miraflores, aquí en Arequipa, que son distritos de muchas personas. Yo creo que Acuña en el sur está apostando por alianzas con bastantes alcaldes regionales, alcaldes y gobiernos regionales que permitan darle cierta estabilidad, ¿no? Sobre todo porque Arequipa tiene un gran voto antiaprista y un gran voto antifujimorista, o sea, aquí... Va a capitalizar, digamos, eso. Exactamente. En Arequipa es muy difícil que el APRA gane y muy difícil que Keiko gane, ¿no? ¿Y el caso de Acuña capitalizaría mejor que un Pedro Pablo Kuczynski, digamos, que eventualmente y en ocasiones anteriores ha tenido la posibilidad de tener un número importante de votos del sur, ¿no? Sí, lo que pasa es que Acuña puede canalizar el voto del antisistema, ¿no? Del anti-establishment, a pesar de que él es un político profesional. Porque Arequipa votó, recordemos, en la elección pasada mayoritariamente por Humala en una apuesta anti-establishment, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. El arequipeño en la elección actual no se siente representado por muchos de en las elecciones, en las encuestas, en el no sabe, no opina, Arequipa tiene 25, 27 puntos, lo cual es bastante altísimo, porque en promedio a nivel nacional es 10%. Entonces yo creo que en Arequipa y en el sur
todavía hay un espacio para un candidato que pueda ofrecer una visión alternativa de la política, porque Humala, como digo, ha dejado en muy franco desconcierto a todos sus electores, ¿no? ¿Visualiza algún perfil en ese sentido? O, digamos, no estoy hablando de nombres, pero por lo menos características en la que podría, digamos, encajar en el interés de ese no sabe, no opina. Sí, claro. Acuña es una persona que no está vinculada a la política macronacional, que siempre tira dardos a los políticos tradicionales, según él, a pesar de que ya está como 12 años en política. Es una persona que tiene a su alcance una comunicación con el pueblo muy fluida, a pesar de que eso puede sonar precisamente en contra de Acuña, ¿no? Esa especie de manifestarse como un candidato que ni siquiera sabe leer, pero es exitoso. Ese discurso tiene y puede tener un gran impacto en el sur del Perú, porque precisamente el migrante del sur es así, ¿no? Es un migrante emprendedor, ¿no? Exactamente, y además hay una cantidad, no solamente esta asociación de Arequipa, sino la cantidad de gente que ha migrado de Puno a Arequipa también es importante dentro de ese peso específico. Tenemos que hacer una pausa. Yo les pido a ambos, por favor, a César Campos y al profesor Banda, que nos esperen un segundito. Luego de la pausa seguimos conversando y, por supuesto, las líneas telefónicas siempre abiertas aquí en Capital. 212-5353, 0800-2482. En primer lugar es si has decidido tu voto y después de toda esta información que hay sobre alianzas electorales, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando el elector promedio, cotidiano? Esta es la posibilidad de dar su opinión. Ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso. Gracias a César Campos y al profesor Banda por esperar estos minutos. Y ya saben, los teléfonos están abiertos. Y ¿cómo se plantea en complejidad, a diferencia de otros procesos electorales, y esa es una pregunta que va para ambos, el proceso del 2016? Es decir, hay grandes diferencias, hay mayor posibilidad de atomización o, por lo contrario, estas alianzas pueden ayudar, digamos, a tener un enfoque menos divisorio. Yo empezaría por César. Mónica, lo que se está viendo es que en realidad el forjamiento de las alianzas, a diferencia de las elecciones del 2011, a mi juicio están en una menor proporción de lo que se había producido anteriormente, y más bien lo que yo veo ahora es un entusiasmo por ser un outsider o como dice Alfredo Torres, un underdog, es decir, tipo Acuña, personas del sistema que comienzan a emerger con posibilidades y que esto alienta pues a algunas ambiciones personales. Mira, Francisco Díez Canseco, que hace 30 años postuló a la presidencia de la República con el Gallo, tú lo recuerdas, el año 85. Ya no recordaba el Gallo. Después, vuelve a ser candidato a la presidencia. Sí. Reconozco con todo el respeto y cariño que yo le tengo a Pancho cuáles sean las bases que él haya construido en este camino. Igual pasa, por ejemplo, con Yehuel Simón, que primero alienta a Nano Guerra García para ser candidato por el Partido Humanista y a última hora decide él postular y desplazarlo al propio Nano y obligarlo a que renuncie a esa aspiración como precandidato. Es decir, yo lo que veo más bien es una movilidad muy individualista, muy segmentada. ¿Pero para qué? ¿Para tener algún tipo...? Este es su momento, que esta es su circunstancia y es su oportunidad. ¿Pero para qué? O sea, la motivación tiene que ver con colocar gente en el Congreso, básicamente. Porque hay que ser realista también, ¿no? No solamente eso. Yo creo que en parte sí, eso puede ser un leitmotiv. El profesor Banda hablaba también de los antis, y eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay zonas muy fuertes. Por ejemplo, el APRE y el PPC también, y se está perdiendo de vista de ello, han hecho una alianza con el Frente Loretano del ex presidente regional Iván Vázquez, ¿no? Que tantas complicaciones ha tenido, bajo el convencimiento que Iván Vázquez va a movilizar un voto en una plaza que siempre ha sido también muy antiaprista, como es la zona de la selva de nuestro país. De tal manera que, bueno, habrá que verlo en la cancha, en realidad, si eso realmente va a sumar, si un loretano va a decir, bueno, esta vez sí voto por el APRA porque mi líder Iván Vázquez me está diciendo que lo haga. Pero eso es posible. Yo creo poco en el trasvase de votos, digamos, cuando no lo encabeza la persona que lo representa. Por lo menos Iván Vázquez garantizará, me imagino, que el presidente García vaya a Loreto y pueda dar un discurso sin la animadversión que antiguamente podía suscitarse. Creo que eso le puede facilitar, pero yo sí creo que hay marcadas tendencias y sobre todo los antis que se han creado en el Perú porque no
perdamos de vista finalmente, Mónica, que en cada elección, al final de una segunda vuelta, no se vota a favor de alguien, sino contra una persona, ¿no? Y eso ha sido realmente la razón de ser de las últimas segundas vueltas en el Perú, ¿no? Bien, César, al profesor Banda lo mismo, digamos, el punto de encuentro entre este voto eventual del sur y especialmente de Arequipa, que es la segunda ciudad más importante del país, ¿está vinculado a de alguna manera a niveles ideológicos de derechas o izquierdas, o básicamente es el antivoto frente al fujimorismo y al aprismo y la búsqueda de un tercero, cualquiera sea, a diferencia de estos dos? Sí, lo que pasa es que tradicionalmente, acordémonos que Arequipa, incluso en la elección del 95, cuando postula Javier Pérez de Cuéllar, es una elección en la que en Arequipa gana Pérez de Cuéllar por un margen muy estrecho en el periodo de mayor popularidad de Fujimori en el 95, lo cual nos habla de que Arequipa nunca ha sido un bastión fujimorista, ¿no? A pesar de que ahora Keiko lidera las encuestas. Y eso habla de que también Arequipa es una plaza muy difícil de ganarse para cualquier candidato. Yo estaba poniendo a pensar y quién puede ganar en el sur, y siempre son propuestas que tienen casi las mismas características comunes, ¿no? Propuestas autoritarias, populistas, anti-establishment, como se pintó la propuesta de Toledo en el 2001, como se pintó la propuesta de Humala en el 2006 y en el 2011. Entonces yo creo que el sur sí tiene un voto de protesta que en este momento no está representado por nadie. Okay. Entonces yo creo que hay un gran porcentaje de pobladores en el sur que no están. Y si yo digo, el norte es de Keiko, de Acuña, el Lima va a distribuirse entre Keiko y otros candidatos más y PPK. En la selva podríamos ver que tal vez con Iván Vázquez se la trabaja un poco, pero el sur es el bastión que creo yo puede definir las elecciones, porque ahorita no cuenta con ningún candidato que le ofrezca alguna respuesta, ¿no? Interesante. A ambos muchas gracias. Vamos a darle la oportunidad a nuestros amigos de Capital a hablar a través de las líneas de Capital para poder escuchar su punto de vista. Muy gentiles.